Bien, aquí vemos, chicos, vamos a ver la última biomolécula componente o constituyente de los seres vivos, que son los ácidos nucleicos. Podéis ver ahí en la imagen un ADN replegado en su estructura de cromatina, que luego explicaremos más adelante. Los constituyentes de todos los ácidos nucleicos son los nucleótidos. Los nucleótidos, en general, podemos tener como estructura básica. El nucleótido tiene un ácido fosfórico, una pentosa que puede ser ribosa o desoxirribosa. Ribosa será en el ARN y desoxirribosa en el ADN, y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas son las que tenéis aquí. Arriba tenéis unas bases que se llaman pirimidínicas porque tienen un solo anillo, y estas son citosina, timina y uracilo. Mientras que las bases púricas tienen dos anillos, como veis, y serían la adenina y la guanina. Bien, los nucleótidos que voy a tener en el ADN serán citosina, timina, adenina, guanina. No habrá uracilo. Mientras que en el ARN tendré citosina, uracilo y adenina, guanina. No habrá timina. Dentro de los nucleótidos hemos dicho que si solamente ponemos o unimos dos componentes, que serían la base nitrogenada y la pentosa, a esa estructura de base nitrogenada y pentosa se le llama nucleósido. Ya cuando le añada el grupo fosfato, entonces hablaremos de nucleótido. Pero si solamente tiene, repito, la pentosa y la base nitrogenada, es un nucleósido. Ese nucleósido se forma por la unión con un enlace N-glicosídico o N-glucosídico, que es lo mismo, entre el carbono 1 de la pentosa y el nitrógeno 9 o 1 de la base, dependiendo de que esté en bases púricas o en bases pirimidínicas. Bien. Y aquí lo que tengo es que los carbonos de la pentosa han sido nombrados de una manera diferente a los carbonos de la base nitrogenada para diferenciarlos, y por eso se han puesto con comita. 1', 2', 3', ¿de acuerdo? Para diferenciarlo de lo de arriba, nada más para eso. Vale. Los nucleótidos se forman, hemos dicho, porque los nucleósidos se unen al fosfato, y se unen al fosfato mediante un enlace éster entre el fosfato y el carbono 5 o el carbono 3 de la pentosa. Dentro de los nucleótidos tenemos que los nombres o la forma de nombrar el nucleósido y el nucleótido será diferente. Veis que, por ejemplo, con respecto a la base adenina, si estoy en el ribonucleósido, es decir, si aún no le añado el fosfato, a ese nucleósido le llamo adenosina. Pero si ya le añado el fosfato, tengo que nombrar el fosfato. Adenosina 5' monofosfato, que significa que tengo una adenosina y que por su carbono 5' le he unido un grupo fosfato. Y a esto entonces es el AMP. Una molécula que funcionará, entre otras cosas, como segundo mensajero también. Hemos dicho de forma libre, no solamente formando parte de los ácidos nucleicos, sino en forma libre para participar en el metabolismo. Bien, y aquí tenéis otros ejemplos. La guanosina se llamaría GMP, la citidina sería CMP y la uridina UMP. Bien, en el caso de que no tenga ribonucleósido, sino que esté en el ADN tendré lo mismo, pero en vez de ribonucleósido tendré desoxirribonucleósido, ¿sí? Porque la base nitrogenada estará desoxigenada. Tendrá un OH aquí abajo, uno de los OHs está, pero el otro OH no estará así, sino que desaparecerá el grupo H, y tendré entonces una base desoxigenada. Bien, perdón, el oxígeno. Vamos a ver la función de los nucleótidos. La mayoría forma parte de los ácidos nucleicos, ya hemos dicho, pero hay otros que van a ser intermediarios de energía, van a ser las moléculas energéticas de la célula. Y esa es básicamente el ATP. ¿Por qué? Porque la energía está en los enlaces fosfato, y esto es adenosin trifosfato, tiene 3 fosfatos. Por tanto, cada vez que yo rompa un enlace de fosfato, liberaré energía. Esta es la molécula más energética, el ATP, más que el ADP y que la AMP. Otra función de los nucleótidos libres será como segundo mensajero de receptores hormonales. Es decir, cuando la célula recibe una señal que la recibe sobre su membrana plasmática, ese receptor activa algo que hay dentro, que es el AMP cíclico, que actuará como segundo mensajero. ¿Qué quiere decir? Que coge como el testigo de la información y
desencadena una serie de reacciones químicas o enzimáticas, mejor dicho, que van a hacer que se produzca una determinada proteína, que es lo que suele pasar en las reacciones, en todas las reacciones enzimáticas. Vale. Aquí tenéis otra función de transportador, pero sobre todo esta última también es muy importante, que es la función de coenzima. Mira, el coenzima es una molécula que, como ahora veremos en la siguiente diapositiva, participa de los enzimas, forma parte de los enzimas aunque no tenga naturaleza proteica. Bien, y aquí tenéis esos nucleótidos que actúan como coenzimas, acompañando a los enzimas en su función catalítica, en su acción de hacer que las reacciones químicas tengan lugar de una forma rápida, en tiempo real, que llamamos. Bien. Entonces, estas coenzimas pueden estar presentes en el centro activo durante la reacción, como pasa con estas coenzimas que tenéis aquí, y participarán en una molécula muy importante en todo el metabolismo, que es el NADH, que ya veréis más adelante ya. Y después tenemos el coenzima A, que es un coenzima típico que participa en gran cantidad de reacciones químicas. Los ácidos nucleicos se constituyen en largos, o sea, esos nucleótidos unidos uno tras otro, forman los polinucleótidos, que también son llamados ácidos nucleicos, y están formados o enlazados nucleótido tras nucleótido mediante enlaces fosfodiéster, ¿veis aquí? Enlaces fosfodiéster 3', 5'. Eso es, digamos, los carbonos que se van a unir, el 3 y el 5. Por eso hablamos fosfodiéster 3', 5'. Vale. Dice que solo tiene un tipo de pentosa, claro. Si yo estoy en el ARN, como pone aquí, si estoy en el RNA, tendré ribonucleótidos. Y si tengo el DNA, tendré desoxirribonucleótidos. ¿Sí? La base es diferente. También vemos que otra diferencia es que el ADN no tiene uracilo, sino que tiene timina, mientras que el RNA no tiene timina y sí que tiene uracilo. El DNA es la molécula por excelencia, la que contiene la información genética en la mayoría de los seres vivos. Es más estable, es más extensa y entonces puede contener mayor cantidad de genes que el RNA. Perdón. ¿Cuáles son las funciones de los ácidos nucleicos? Bueno, esta es la fundamental. Aquí tenéis lo que se llama el dogma central de la genética molecular, que es el que estáis viendo en este punto. Vemos que el DNA puede o sufre una replicación, que sufrirá esa replicación siempre antes de que se divida la célula. Yo, a la hora de dividir una célula por mitosis o por meiosis, tengo que duplicar primero la información genética. Y eso es lo que ocurre en este punto de replicación que tenemos aquí. Vale. En ese punto de replicación. El DNA va a traducirse, perdón, he empleado mal la palabra. El DNA se va a transcribir a RNA, ¿sí? Entonces, esta parte es fundamental para que finalmente se pueda hacer el siguiente paso, que es la fabricación de proteínas. Al primer paso de DNA a RNA se le llama transcripción y al segundo de RNA a proteína, traducción. Bien, las veremos con detalle en otros temas más adelante. Aquí, en la transcripción del DNA, yo fabrico varios tipos de RNAs, no solo el RNA M, que significa mensajero. Ese es un tipo de RNA que yo puedo fabricar, pero también puedo fabricar el RNA T transferente, aquí tenéis mal el subíndice, en vez de R es T, o el RNA R, que es el ribosómico, que formará parte de las subunidades de los ribosomas. Básicamente esa será su función. Entonces, eso sí, solamente el RNA mensajero va a participar en la fabricación de proteínas. Por tanto, este último paso solo se hará si este ARN que se ha fabricado es RNA mensajero. Y entonces tendremos la traducción. Aquí tenéis otro ácido, ARN o RNA, ¿vale? Que son las siglas en inglés, RNA, pero en este caso el transferente. Ya veis qué estructura tiene. Tiene una estructura peculiar. ¿Por qué? Porque tiene trozos lineales y trozos que son dobles, duplicado. Entonces, ¿qué tenemos? Que solamente tendrá varias zonas emparejadas que están en los brazos. En los brazos tenemos, o en estas zonas de aquí, tenemos unas bases nitrogenadas emparejadas. Sin embargo, en los bucles no tengo ninguna, o sea, los tengo libres, no están unidos a ningún otro. Vale.
De aquí, lo que tenéis que saber es que el extremo 3' esto tiene dos extremos, el 3' y el 5'. Por el 3', el RNA transferente va a unirse a un aminoácido y ese aminoácido va a ser transportado hacia el lugar donde se va a producir la proteína. Es decir, esto va a transportarse a lo que es el ribosoma, que es donde se va a fabricar la proteína. Y luego tiene unos nucleótidos, un triplete de bases, ¿veis? Un triplete de bases o nucleótidos que va a encajarse después en el RNA mensajero para poder continuar con el proceso de la traducción. Entonces tenemos el anticodón y el brazo aceptor del aminoácido como las partes fundamentales de un ARN transferente, que es el que tenéis aquí. En el ADN lo que yo tengo es ya más complejidad. Ya hemos dicho que es la molécula que contiene la información genética en la mayoría de los seres vivos. Es más compleja, tiene una doble cadena, ya no es monocatenaria sino bicatenaria. Tengo dos cadenas, que además veis que esa doble cadena tiene enlazados los nucleótidos, como antes hemos dicho, por enlaces fosfodiéster, y esas bases nitrogenadas de esta molécula, de esta cadena, se unirán a las bases de la otra molécula, a la adenina, citosina, guanina y timina, es decir, siempre haciendo las parejas del mismo modo, adenina con timina, guanina con citosina. Las dos cadenas son antiparalelas. ¿Qué significa esto? Que mientras una va del extremo 3', veis aquí el 3', carbono 3, del 3' al 5' libre, la otra va al contrario. La otra tiene 3 libre aquí abajo y 5' libre ahí arriba. Se enfrentan de modo que se hacen complementarias y antiparalelas. ¿Cuál es la estructura o qué podemos encontrar en la estructura del ADN? Pues las dos cadenas se van a enrollar en la doble hélice. Esa es la estructura secundaria típica del ADN. Las bases nitrogenadas van a tener, las bases estarán hacia el centro, hacia el eje, y van a formar como si fueran los peldaños de una escalera. ¿Lo veis? Así, en horizontal. Ahí tengo entonces las bases nitrogenadas. Y el resto de los nucleótidos está formando parte de lo que sería el pasamanos de la escalera. Y entonces, en este caso, no están enfrentadas, sino que están separadas entre sí. Aquí esta estructura siempre es la misma. El ADN va a tener una zona que tendrá un surco grande, un surco mayor llamado surco mayor, y otra parte de la molécula que es el surco menor, que se van alternando, mayor con menor, mayor, menor, mayor, menor, siempre de esa manera, hacia abajo. De modo que estas estructuras son repetitivas con una... con un paso de rosca o con una vuelta de hélice de 34 angstrom y 10 pares de nucleótidos. Eso significa que la distancia entre dos pares de nucleótidos es 3,4 angstrom. La longitud de la molécula va a ser variable, depende de la especie que tengamos. Y la especie humana, cada célula, tenemos millones, cada célula humana, si extendiéramos el ADN que contiene, tendríamos desenrollados 2 metros de DNA. Ahí es nada. Bueno, la estructura que acabamos de describir es el ADN descrito por Watson y Crick, que es el típico, que es el que llamamos DNA modelo B, o tipo B. Pero existen otras variantes que serían la A y la Z. Bien, normalmente en la naturaleza lo que tenemos es la estructura o el tipo B. De aquí nada más. Vale, seguimos. La cromatina. ¿Qué es la cromatina? Bueno, las estructuras o la forma en la que el ADN puede plegarse o replegarse es una estructura secundaria, que sería la doble hélice que acabamos de ver, o si esa doble hélice se pliega sobre sí misma, tenemos ya la estructura terciaria, que es la cromatina que tenéis aquí. Y esa cromatina forma unas unidades básicas, tiene unas unidades básicas que son los nucleosomas. ¿Sí? Vale, ¿qué es un nucleosoma? Pues un nucleosoma es esta estructura que tenéis aquí, en donde yo veo un octámero de histonas, es decir, 8 histonas que estarán aquí en este bloque verde, y luego a su alrededor 2 vueltas de ADN unidas a una histona extra que sería la H1. De modo que yo voy a tener siempre los nucleosomas separados entre sí por un ADN que se llama espaciador. Y entonces empieza otro nucleosoma. Y así se va formando una serie de cadena
con bolitas que aparentemente tienen una apariencia de collar de perlas. Es como se conoce la cromatina. Esta estructura que acabamos de ver se puede replegar más, es decir, los nucleosomas pueden acabar doblándose sobre sí mismos y entonces formar estructuras más compactas, ¿sí? Como el solenoide, por ejemplo. Y con esto termino la presentación.